Un cordial saludo. Vamos a realizar un video de cómo pasar coordenadas de Excel a Google Earth mediante un archivo CBS. Lo primero que tenemos es un archivo en Word. Las coordenadas las tenemos en Word. Vamos en este caso a graficar unos puentes de Norte de Santander en Colombia. Copiamos la información y la pegamos en un Excel. ¿Sí? En este caso pegamos el detalle y las coordenadas. Normalmente que debe llevar una tabla de estas, una casilla de un número, una casilla de un detalle. Aquí podemos agregar unas columnas y lo que hacemos es convertir texto en columnas de un ancho fijo para decir dónde está la información. Entonces aquí ordenamos la información, podemos decir la ubicación, nombre, y ya tenemos una tablita con información. Esta le decimos que Sardinata y aquí Río. Y tenemos aquí la información. Cuadramos una tabla con toda la información. Ahora, para dividir las coordenadas, lo que hacemos es seleccionar la columna y le decimos en la pestaña de datos que nos convierta estos textos en columnas. ¿De qué? De un ancho fijo. Y nosotros podemos determinar las columnas. En este caso le vamos a decir que nos haga una columna cada 2 dígitos. Y como podemos apreciar, acá tenemos grados, minutos y segundos de la latitud y grados, minutos y segundos de la longitud dividido en columnas. Vamos a eliminar con la tecla Control B, vamos a eliminar la N minúscula de nuestra columna de segundos en latitud. Le decimos que vamos a buscar todas las N's mayúsculas y que las vamos a reemplazar por un espacio en blanco. Bien, y le doy a aceptar. Y lo mismo con las W. Y le doy a aceptar y cerrar. En este caso me quitó las de la N del puente y vamos a arreglarla. Bien. Después de haber hecho esto, vamos a realizar una fórmula para que nos quede, para convertir las coordenadas a grados decimales. Lo que hacemos es, en la columna latitud, la fórmula quedaría así. Abrimos paréntesis y los grados les sumo los minutos dividido en 60 más los segundos dividido en 3600. Cierro la fórmula con doble paréntesis y ya tengo mi columna de latitud. Arrastro la fórmula para que me aplique a todos mis elementos.
La columna de longitud es la misma fórmula, abro paréntesis, grados de longitud más los minutos dividido en 60, cierro paréntesis, más los segundos dividido en 3600. Cierro mis paréntesis y la longitud en el caso para Colombia debe ser negativa, entonces lo multiplico por -1 y ya tengo mi longitud. Arrastro la fórmula para que me quede en todas mis celdas. Guardo mi archivo de Excel, en este caso lo voy a guardar en documentos. Le voy a dar archivo guardar como en documentos y le doy el nombre ejercicio. Fuentes. Y guardo. Teniendo ya la tabla de esta manera, vamos a convertir el archivo de Excel a un CSV delimitado por comas. ¿Cómo se hace esto? En archivo, guardar como, vamos a una ubicación y en el tipo de archivo le cambiamos a CSV delimitado por comas, con el mismo nombre, puentes. Y guardo. Me dice que se va a perder algunas características y le doy que sí. Para quitar la fórmula y que no me genere algún conflicto, lo que hago es seleccionar las dos columnas donde tengo las fórmulas, le doy clic derecho, copiar y me voy a la primer celda de la primer columna que deseo reemplazar las fórmulas, clic derecho y le digo que pegue solo los valores. De esta forma puedo eliminar esta información sin que me modifique mi celda de valores. Voy a guardar. De nuevo voy a guardar como un CSV. Lo voy a reemplazar y ya tengo mi archivo con las coordenadas en grados decimales. Cierro. Abro Google Earth. Y voy a documentos donde tengo la información. Verifico que sea mi archivo CSV. Y lo arrastro sobre el Google Earth. Automáticamente él me abre un cuadro de diálogo donde me pregunta que si tengo delimitados los espacios. Le digo que sí. ¿Con qué otro carácter? Con un punto y coma. Cuando digito el punto y coma, me aparecen las columnas de la misma información del archivo de Excel. Y aquí puedo verificar que mi columna de latitud y longitud están correctamente organizadas. Le doy en siguiente. Aquí me pregunta si tengo mi campo de latitud y longitud. Voy en siguiente y le digo finalizar. Me pregunta que si deseo agregar una plantilla nueva. Le doy que sí
Me pregunta que si quiero establecer una columna con un campo de nombre. En este caso le voy a decir que el número para saber la cantidad de puentes que están en este municipio, en este departamento. En la segunda pestaña me pregunta el color que le quiero dar al campo. Puedo definir un color específico. Me pregunta si tengo un icono para esta capa. Le voy a decir que un mismo icono para todos. La altura, si mi tabla de Excel no tiene datos de elevación, le doy clic sobre sujetar estos elementos al suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar sobre la capa de elevación que maneja Google Earth, que es un DEN de 30 metros. Y le doy a aceptar. Me pregunta dónde la quiero guardar y le doy guardar. Automáticamente me lleva hacia ese sitio. ¿Por qué no se notan? Porque no está activada la capa. Le doy clic sobre la capa y como podemos apreciar, ahí están los puentes en este departamento. Ahora quiero cambiar el icono por un icono predeterminado de mi organización. Muy sencillo, abro un PowerPoint en blanco y voy a realizar un icono. En este caso, el icono para los puentes va a ser este icono. Este icono con un grosor y con un color en negro. Este va a ser mi icono para puentes. Organizo la forma, verifico que la forma tenga un color para que se note sobre el Google Earth, y en este caso podría darle un pequeño contorno para que se note un poco más. Este va a ser mi icono para puentes. Agrupo la información. Después de estar agrupada, le doy clic derecho y le digo guardar como imagen. Y la imagen la guardo en escritorio, en este caso, en un tipo de formato como PNG, y le doy guardar. Voy sobre mi Google Earth, sobre mi capa puentes, en propiedades, están mi información. Le doy clic derecho y cambio el icono sobre el botón de icono y añadir un icono personalizado. Voy donde guardé la imagen en PNG, la ubico y le doy a aceptar. Y él me crea el icono indicado.